Para quienes venimos de la educación para el desarrollo y de las ONGDs, los congresos de Goa han supuesto y suponen eso de es el momento de pararse a pensar. Yo me enganché a esto de la educación transformadora después del segundo congreso, del subidón que generó el segundo congreso de educación para el desarrollo. Y desde entonces, desde diferentes ámbitos y espacios donde nos ha ido poniendo la vida, siempre vinculado al educativo y a la acción colectiva, pues los congresos de educación han sido una referencia y algo fundamental. Por eso en este quinto congreso de educación para la transformación social de noviembre, pues tengo muchas y muy altas expectativas, ¿no? Todas orientadas a eso de es el momento de pararse a pensar, pero también de coger impulso, ¿no? Entre ellas, bueno, pues hablamos del norte global y del sur global, y me parece fundamental que hagamos y que compartamos un diagnóstico de la realidad y del contexto, ¿no? O sea, un contexto y una coyuntura que están marcando de manera determinante nuestras vidas, ¿no? Y especialmente en el último tiempo. O otra expectativa, otro elemento que creo que sería fundamental de este congreso es bueno que revisemos los contenidos y los mensajes educativos que estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo y de qué manera podríamos mejorarlo. Otro elemento fundamental, yo creo que además el congreso va a ir también en esa línea, es que hagamos todo esto con otras miradas y que nos articulemos con otros agentes, partiendo de la idea de que los objetivos de transformación y las luchas son indivisibles y que tenemos que ir de la mano del ecologismo, de los feminismos, del antirracismo y de otros muchos elementos que son fundamentales para la transformación. A mí me gustaría salir de este congreso con claves educativas para afrontar esta transición profunda y urgente que tenemos que emprender hacia modelos en los que se le dé la vuelta a conceptos y a fenómenos como capitalismo, como pobreza, como poder, como desigualdad, bueno, pues elementos y conceptos muy antiguos conocidos de la educación para el desarrollo, ¿no? Y poniéndonos como meta compartida el que tengamos todas vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, ¿no? Y tengo más expectativas, pues entre ellas, y dado el contexto, ¿no? Pues el juntarse, el verse, pues ya de por sí es un elemento pues muy atractivo para este congreso. Otro de ellos pues es reencontrarse con viejas amigas y buenos amigos. Y también, y ya de paso, y si cuela, pues por ejemplo, pues ver a Virginia y Matt, ¿no? Que es buenísima. Y nos vemos en noviembre.